Dios me los bendiga, buenos días. Un fuerte abrazo de paz y bien a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy sea un día muy bendecido para todos ustedes y que la palabra de hoy sea viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Entonces vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias por este nuevo amanecer, esta nueva oportunidad de crecer en tu amor, este momento que tú nos das, Papá Dios del cielo, porque queremos conocer de tu palabra, queremos conocer de ti. Nútrenos, alimentanos de ti, Papá Dios del cielo. Gracias. Gracias porque siempre nos consientes como esos hijos predilectos que somos tuyos. Y danos tu palabra, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros problemas, a pesar de tantos contratiempos que tenemos a diario, pero tú estás allí siempre, dándonos lo mejor de lo mejor. Entonces, por favor, papá, regálanos tu palabra. Y hoy que esa palabra se haga esa espada de doble filo que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y el día de hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Lucas capítulo 4 versículos 16 al 30. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí seguían mirándole. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: Seguramente ustedes me dirán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseos, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarle abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una palabra que tiene muchísimo, muchísimo contenido, pero el trasfondo, o sea, lo fundamental de esta palabra es que nadie es profeta en su tierra. O sea, muy pocos realmente van a aceptar en la familia que alguien hable, ¿sí? No aceptan muchas cosas, sino prefieren lo de afuera que lo que hay al interior de la casa. Entonces, muy particular. Bueno, por anécdota, quiero compartirles algo. Esta palabra que el Señor lee es la palabra con que empezó nuestro ministerio. A través de esta palabra fue que se abrió todo nuestro trabajo ministerial. El Señor nos lo regaló y es la fuente, es la base de todo nuestro ministerio. Y cuando lo leí quedé sorprendido y a partir de allí es que empieza nuestro trabajo. El Espíritu de Dios está sobre mí y para
anunciar el año agradable del Señor, para darle libertad a los presos, para darle vista a los ciegos, para a los cautivos liberarlos. Y ese ministerio de restauración familiar se fundamenta en esto y me alegra mucho que hoy se esté pronunciando esta palabra. Pero da dolor, ¿no? Cómo a mi Jesús los sacan de su tierra. Incluso recordemos que Natanael, cuando estaba con Felipe, dijo: ¿acaso algo puede salir bueno de Nazaret? ¿Sí? Entonces, imagínense, ese fue prácticamente su primer discurso en una sinagoga y lo sacaron. Y esta no solamente lo sacaron, sino que lo pensaban matar. Ay, bendito sea mi Dios. Bendito sea mi Dios. ¿Será que eso sucede en nuestras casas? ¿Sucede en nuestras iglesias? ¿Sucede al interior de nuestros ministerios? Curiosamente, nosotros no, en Colombia no nos conocen, muy pocas personas nos conocen, un ministerio nos conoce. Y generalmente apenas termine esta pandemia, nos llevan es para otros países, pero aquí en Colombia no tenemos invitaciones por el momento. Entonces, muy particular, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, dice el Señor. Así es, nadie es profeta en su tierra. Eh, pero bueno, empecemos desde el principio del Evangelio. Y en el Evangelio nos está hablando de que nuestro Señor Jesucristo hacía poco tiempo, o sea, de acuerdo con el relato de San Lucas, dice, él hacía poco tiempo había sido bautizado. Realmente estaba súper lleno del Espíritu Santo. Me supongo que también, o sea, va en el camino, ya ha predicado en algunas partes que no son su propia tierra, pero como siempre, uno busca a su familia, uno busca a los cercanos, uno busca que ellos también tengan esa posibilidad de que conozcan al Señor. Por lo que uno conoce, uno se diferencia en cuanto a que ya sabe que su vida no es igual, sabe que ha encontrado paz, sabe que ha encontrado gozo. La realidad es que uno espera venir a casa y en casa y a los cercanos, compartirles un poco de lo que uno ha vivido, porque pues uno se siente lleno y como decía Pablo, que te van, que, o sea, como que la boca te va a estar hablando de lo que tú estás experimentando cuando tú sientes una gran alegría. Y Jesús llegaba a su tierra. Jesús llegaba a tu tierra a querer compartir y demás, pero para ellos fue, o sea, para los de la sinagoga, para los escribas, los fariseos, los saduceos, los grandes sacerdotes, para ellos fue un insulto que él llegara y dijera que en él se estaba cumpliendo la palabra, lo que estaba escrito. Para él fue un insulto porque como alguien venía a decir que él era el hijo de Dios. Y para nosotros en estos tiempos es como la burla. Triste, oye. Para nosotros es como la burla. En ese momento para ellos fue el insulto, como alguien venía a decirse el hijo de Dios. Y él está en este momento diciendo esto porque es una verdad. Él fue llamado para abrir los ojos a los ciegos, dar oído a los que no oían, a darle vida a aquellos que, o sea, que caminar a los que no son paralíticos, a sanar a los enfermos, a dar libertad a los presos, o sea, a cambiar la condición del ser humano. Y a raíz de eso, pues ellos se sintieron supremamente ofendidos. O sea, no sé, o sea, en este momento uno se pone a imaginar, bueno, ¿cómo será que viene nuestro Señor Jesucristo por segunda vez? Está uno como a la expectativa, me supongo que ellos también estaban a la expectativa que llegara el Mesías y resulta que llegaba un personaje común y corriente, un personaje que en ese momento era el hijo del carpintero, o sea, ni siquiera tenía nobleza, ni siquiera tenía la alcurnia, el poder, el dinero,
ellos se imaginaban que el hijo del Mesías, el rey de reyes, llegaba, mejor dicho, en una condición superior con relación a todos los demás en el plan humano, pero desafortunadamente se equivocaron. Él llegó en una condición de ser el hijo del carpintero, así de sencillo. Y eso les molestó porque ellos ya se habían encumbrado, ellos ya estaban en un nivel de poder social, económico, político. O sea, ellos decían muchas cosas. Y ahora me pregunto si él dijo, yo aquí el día de hoy se ha cumplido lo que las escrituras dicen. En nosotros se ha cumplido lo que las escrituras dicen. Decimos ser hijos de Dios, pero la verdad es como una burla. ¿De verdad nosotros, esos hijos de Dios, llevamos paz? ¿De verdad nosotros, esos hijos de Dios, traemos libertad a los cautivos? ¿De verdad nosotros, los hijos de Dios, estamos en libertad? Es que nomás empezando por ahí, estamos en libertad. O sea, tenemos la confianza y la certeza de decir, definitivamente yo sí soy la hija de Dios porque yo llevo las buenas nuevas a las personas. ¿Qué está sucediendo con nosotros? De verdad. Es un cuestionamiento importante para este momento, yo creo. Para este momento donde ahorita ya básicamente se están abriendo las situaciones de la pandemia, pues la pandemia no ha sido erradicada, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, tuvimos un tiempo, antes no teníamos tiempo, estábamos muy agotados, estábamos muy cansados, manteníamos trabajando, decíamos necesitamos tiempo para dedicarle a Dios, necesitamos tiempo para conocerlo, necesitamos tiempo para orar porque no tenemos tiempo, estamos trabajando, estamos con los niños, etcétera. Y tuvimos el tiempo y ya este tiempo de estar en casa se está cerrando y tenemos que volver a las calles, tenemos que volver a lo cotidiano. ¿Realmente pudiste reencontrarte como hijo de Dios? Para cuestionarnos. Sí, claro, porque ahí es donde viene el hecho mismo de saber si nosotros al interior de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, crecimos lo suficiente para que realmente el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí eh, porque Él me ha ungido. O sea, el Espíritu Santo en este tiempo ya es hora se sembró, ya es hora de cosechar. Y se va a cosechar, ¿cómo se va a cosechar? ¿Cómo está nuestro comportamiento actualmente? ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento actualmente? Tal vez nuestro ministerio empiece a reducirse un poquito porque necesariamente pues estábamos con tiempo para hacer nuestros santos rosarios, para reunirnos. Ahora pues obvio que preferiblemente nos vamos a reunir preferiblemente en la noche más que en el día. Pero, ¿qué va a pasar? Nosotros nos dejamos llevar, pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? Porque la casa es esto, tu corazón. ¿Cómo le sacaste provecho a estas situaciones? Porque ya se está levantando. Antiguamente esas pandemias demoraban años. Ahorita estamos solamente en 5 meses, ¿sí? Y ya se están empezando a ver los albores de la vacuna y no sé qué más cosas. Y el hombre sigue pensando en el hombre y sigue pensando dándole crédito al hombre y no a Dios. Sí, y ya se están empezando a dar manifestaciones en todo el mundo, o sea, se está volviendo casi a lo cotidiano, ¿sí? Hoy con algunos cambios, pero sobre todo el cambio más fundamental en nuestra fe. ¿Estamos siendo nosotros profetas en nuestro propio hogar o preferimos escuchar afuera que al interior? O sea, ¿cómo fue el encuentro con nuestros familiares, esposos, hijos? Ahí es donde nos tenemos que cuestionar. El Señor incluso a mí me llama la atención porque retoma dos pasajes bíblicos muy hermosos que los dejamos como tarea. La vida de Sarepta, que es espectacular, como el profeta Elías pues va allí y atiende a esta mujer viuda, que esa historia es lindísima. ¿Cómo nos atiende? Cómo la misericordia de Dios nos pone personas siempre que nos van a dar lo mejor de lo mejor. No solamente un milagro desde lo físico, sino también desde lo material, porque allí le da a esta mujer
una sobreabundancia. Y de igual manera también cuando el profeta Eliseo, con respecto a lo que es Naamán y la lepra de Naamán, y cómo es sanado él de una persona que son extranjeras. Y otra vez vuelve, nadie es profeta en su tierra. No se le dio tanto como a los que se les dio afuera. Imagínate todos los milagros que pudo haber hecho Elías y habla de Eliseo, los dos profetas con los milagros impresionantes, impresionantes. Eliseo que es pues es el discípulo de Elías y que tenía la doble unción de Elías, o sea, mucha más unción que Elías, curiosamente. Pero entonces lo que sucede aquí es, nosotros estamos siendo profetas, estamos aprovechando, porque si esa palabra se dice hoy, hoy se habla de esa palabra, hoy se confiesa esa palabra en todas las iglesias, y quiere decir que el Espíritu de Dios hoy se mueve si tú lo permites. Si el Espíritu de Dios, esa palabra se hace vida hoy. No estamos hablando de hace más de 2000 años, estamos hablando de hoy. Esa palabra se hace vida hoy. El Espíritu de Dios está sobre mí. Eso está sobre mi vida, está sobre mi casa, está sobre mi familia. Entonces, ¿tú cómo vas a hacer para que ese Espíritu se desate, suelte, actúe? Porque eso depende de ti. Porque solamente lo puedes escuchar, ¿sí? Ah, no, eso fue Jesús cuando estaba allí en Nazaret y no lo querían y nos quedamos simplemente con ello. Pero de igual manera, ¿cómo hoy le vas a dar vida a ese Espíritu Santo para que actúe, para que se desenvuelva, para que se mueva dentro de tu casa, dentro de tu hogar? Hoy ya llegó el momento de recoger. ¿Sí? Ya llegó el momento. Esta pandemia ya está saliendo. Habrán cosas y habrán peleas, que un país, que otro, que quién lo dijo, que quién no lo dijo, el país que quiere gobernar a los demás siempre, el que quiere ya dejar de ser la hegemonía como puede ser Estados Unidos o Inglaterra y ahora va a haber China, bueno, lo que sea, que en el mundo se dé lo que quiera, pero con nuestro mundo interno, no es que es lo fundamental, porque acuérdate de lo que decía nuestro Señor con respecto a los fariseos, limpie lo de adentro, mi hermano. No se ponga a mirar lo de afuera. Sepulcros blanqueados, por fuera muy lindo, pero por dentro lleno de huesos secos. Entonces, ¿cómo estamos hoy para recibir ese espíritu de amor precioso? Porque hoy todo el mundo está diciendo esta palabra. Y ya se viene diciendo desde las 12 de la noche, yo creo, de este año. De este día, ya se está diciendo. El Espíritu de Dios está sobre mí y esa palabra se hace vida hoy. Entonces, llegó el tiempo de recoger. ¿Cómo estás tú? ¿En qué posición estás? O con aquellos que simplemente critican y critican y critican y no quieren escuchar al interior de su familia, estás todavía en peleas como perros y gatos, como dice Gálatas, que es fuertísimo, dice mordiéndose como perros, así dice Gálatas, impresionante. ¿Cómo estás tú? ¿Realmente estás tu corazón limpio, tu corazón está renovado, con deseos de seguir cambiando, o todavía sigues lamentándote? Pobrecito de mí, nadie me quiere, soy humilde de corazón, pero nadie me quiere, quiero comer un gusanito, como dice esa canción. Entonces, ¿cómo estamos? Sí, y esto es importantísimo porque además de esto, aunque Jesús confronta precisamente a los que estaban allí en la sinagoga, eh, y precisamente el mal genio que les surge a ellos, o sea, como que la ira, la falta de control, etcétera, porque ellos simplemente, o sea, mira cómo era de tremenda la religiosidad, porque es eso, la religiosidad que había en estas personas, porque se levantan, no escuchan el mensaje y solamente les interesa es de dónde viene este personaje. O sea, ellos se sintieron confrontados y entonces empiezan es a atacar. Tal manera atacan a Jesús que ya lo sacan de la sinagoga, que ya lo llevan a despeñarlo, ¿no? Y, y a mí me deja pensando también esto en la medida de que a veces uno se va a enfrentar a ese ataque, ¿sí? De pronto no nos van a llevar allá a un cerro y a despeñarnos, no. Pero cuando tú llegas a compartir, cuando tú llegas a decir de lo que ha pasado en tu vida, etcétera, y hay ese ataque, es como que la gente te quisiera desaparecer, pero te quiere desaparecer no por lo que tú estás diciendo, sino por lo que ellos están viendo en sí mismos. Entonces, cuando ellos están viendo en sí mismos su pecado, inmediatamente reaccionan, actúan de tal manera que como que quisieran destruirte,
que no te vuelvas a hablar, que tal cosa, o sea, no vuelvas a decirles tales cosas que les hace ver que están mal. No que tú los ofendes, no, ellos se dan cuenta de su culpa, ellos se dan cuenta de sus situaciones. Y entonces, ¿cuál es la reacción de las personas que están escuchando? Pues muy sencillo, a callar esa voz, a callarla. Y por eso es que pretenden destruir a Jesús. Pero a mí me deja pensando esto porque Jesús dice, salió por en medio de ellos, ¿sí? O sea, como que se escabulló, ellos Ajá. querían salir, o sea, ellos querían destruirlo, acabarlo, matarlo. Y él simplemente pasa por en medio de ellos. Pasa, como quien dice, ¿qué sucedió? O sea, lo llevaban como preso, por decirlo así, y él simplemente camina por en medio de ellos y se va tranquilamente. ¿Qué sucedió allí? O sea, uno se pone a pensar, entraron ellos en una situación de una quietud mental, quedaron, Jesús se hizo invisible, eh, Jesús los paralizó. ¿Qué pasó? Para que él pasara sin problema por en medio de ellos. Y ahí nos está diciendo nuestro amado Rey, que no te preocupes, no te angusties. Te podrán decir, te podrán atacar, te podrán humillar, tratarán de hacer mil cosas, pero Dios te sacará en limpio. Dios te cuidará, Dios te sacará adelante. O sea, no tengas miedo, porque el Señor está contigo, si eres el Hijo de Dios, si realmente el Espíritu de Dios está contigo. Ahí tú podrás salir sin problemas, sin que se pase en ti alguna situación. El Señor simplemente te va a liberar, te va a liberar y tú vas a salir adelante y tú vas a poder seguir compartiendo lo que tú estás compartiendo. Ya te das cuenta que el mayor ataque será tu propia casa, pero eso no quiere decir que debes quedarte callado, que si en tu casa no quisieron escuchar, no te preocupes, en otro lado te van a escuchar porque van a seguir escuchando. La idea es las personas que están programadas por parte de Dios para que puedan ser rescatadas de la situación en que están vivenciando. Entonces no te quedes callado. O sea, no porque tengas una situación en casa, entonces ya no vas a decir nada, no vas a hablar nada. No, al contrario, hay que seguir hablando, hay que seguir expresando, hay que seguir dejando que la gloria de Dios se manifieste, porque hay que honrar es a nuestro Padre Dios. Y el honrarlo y darle gloria es poder seguir. Si en casa no escuchan, pues bueno, seguir orando por esta familia, que a veces son tercos, que a veces son necios, que a veces no quieren escuchar, que a veces te atacan, que bueno, te dejan solo, etcétera, etcétera, etcétera. No te preocupes. Simplemente sigue orando. Dios tendrá su tiempo. Déjalo actuar. No te angusties por eso, pero tú concéntrate en lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso, como les compartía, vale la pena que ya hoy empieces a actuar y no te quedes simplemente con el lamentarte. Si bien el Señor nos viene hablando de despiértate, tú que duermes, porque nadie sabe el día ni la hora, porque tenemos que estar vigilantes como ese ladrón que de pronto está al acecho y no se sabe en qué momento puede atacar, y que nos despertemos, ¿sí? Que nos despertemos porque ya es hora de descargar con nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Está. Independientemente de todas las circunstancias, está. Lo importante es que tú no dejes de actuar, ¿sí? Actúa, como porque el Señor Jesucristo lo dijo ahorita, hace poquito lo dijo, porque llegará el momento en que Él vendrá en gloria, ¿sí? Vendrá con su majestad, con todo su coro de ángeles preciosos, su séquito de ángeles hermosos. Él vendrá, lo dijo, y necesariamente va a mirar nuestro comportamiento. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Si nos quedamos adormecidos o realmente actuamos. Si realmente empezamos ya a dar fruto de toda esa palabra que se ha venido proclamando. Bendito y alabado sea el Señor por lo que nos regala, por todos los días, lo que nos da todos los días. Bendito y alabado sea el Señor porque
hoy nos da ese Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Y para qué? Para liberar, para sanar, porque tenemos que creer que Él sana, que Él libera, porque no hay otro más que Él. Él es el que sana, pero tenemos que aprender a mirar la cruz. Tenemos que aprender a mirar su sacrificio, porque para poder sanar y para poder liberar en nuestras vidas tenemos que reconocerlo a Él como Señor. Simplemente no es de oídos, ni es de boca, sino es de corazón. Que podamos en nuestro corazón decir, yo reconozco que mi Jesús dio la vida por mí y el sacrificio de Él en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, que tengamos una semana maravillosa. Empezamos con una palabra linda el lunes y para empezar esta semana hermosa, reconociendo que el Espíritu Santo está con nosotros y sobre todo que nuestra Madre María siempre nos acompaña porque ella la siempre llena de gracia. Y eso quiere decir esa intercesora eterna que nos lleva también a conocer estas verdades y hacerlas vida, que es lo precioso de saber que somos marianos. Dios me los bendiga y tengan un día espectacular. Dios los bendiga. Buen día.